Pues en esta noche queremos compartir acerca del capítulo 5 de Nehemías. Primero que nada queremos darle gracias al Señor y orar por un momento y darle esta parte completa, la reunión a Él. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas, porque es por ti, para ti y en ti, Señor. Gracias, Señor, por abrir esta forma para compartir tu palabra. Señor, que seas tú, Padre, hablándonos a nuestros corazones acerca de cualquiera de estos conceptos que se van a tratar, Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tenerla escrita para poder aprender, Señor. Y gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que está en cada uno de nosotros, que nos guía a toda verdad. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Eh, por un tiempo y a poquitos hemos estado en este libro de Nehemías y sentí de compartir en este capítulo en el día de hoy. Cuando leemos en Nehemías 4, ¿no? El capítulo anterior, nos damos cuenta, o sea, vemos los distintos ataques que el enemigo trae contra el pueblo, contra los judíos, para desalentarlos, para desanimarlos, para que la obra que él había encomendado no se llevara a cabo, la cual era la reedificación de los muros de Jerusalén. Amén. Entonces, vamos a... Ya, thank you. En el capítulo 5 cambia el tipo de ataque. El ataque nos damos cuenta que es del interior, de los judíos mismos, del pueblo mismo. Y yo sé que nos podemos identificar con estas situaciones porque aún aplica para este tiempo y para todos los tiempos. Ha aplicado esta palabra. Esto que aquí relata Nehemías. En el versículo 22 del capítulo 4 hubo como una unificación, ¿no? Dice que nosotros estábamos unidos o sea, nosotros no, el pueblo estaba unido en ese sentir, en eso que había dado el Señor de juntos, ¿no? Reedificar, estar allí en esos muros levantando los pórticos y las cerraduras y todo, ¿verdad? Pero nosotros también estamos unidos en Cristo y tenemos la palabra que nos guía a toda verdad y la única verdad es Jesucristo, ¿verdad? En Juan 14:6, recuerden que dice que Jesús dijo, yo soy el camino y Él es la verdad, ¿verdad? Y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra. Amén. Entonces ellos ahí estaban juntos con un solo propósito. Había una unidad en lo que era el espíritu, en lo que era el propósito de Dios en ese momento, en ese tiempo. El pueblo judío estaba junto en diferentes lugares alrededor de Jerusalén, donde reparaban los muros, cada parte, ¿no? En la norte, sur, este y oeste, por donde quiera, se llevaba a cabo esta restauración. Pero no dejaba de haber problemas entre ellos, problemas interiores. Podemos ver que se puede estar en un mismo sentir nosotros mismos. Podemos estar en un mismo sentir en la palabra, porque allí no hay dudas, allí es Cristo dando la palabra, allí es la palabra de Dios revelada por el Espíritu
y podemos estar en unidad completa. Pero cuando viene al caso de problemas interiores, o sea, en individuales, tenemos el problema con el alma, tenemos problemas con la carne, ¿no? Muchas veces somos víctimas de eso y la parte espiritual de nosotros no está tan eh, como debía de estar fortalecida para sacarnos de esos momentos, ¿no? Y, y llevarnos al Señor. Eh, entonces, habían esos problemas y confrontaciones en el alma, ¿no? Y en la carne. Y bueno, vamos a ver eso de confrontaciones, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser esas confrontaciones? Hay problemas de celo y hay contención. ¿Ves? La contención y los celos. ¿Y cuáles resultados pueden tener eso ¿no? Que pudiera haber? ¿Qué resultado hay en sentir celos o tener celos y, y estar en contenciones, ¿verdad? Y si vamos a Santiago 3:16, Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, ¿verdad? Allí hay, ¿cuál es el resultado? Perturbación y toda obra perversa. Allí hay perturbación y toda obra perversa. En otro ejemplo tenemos en Hechos 5 del 1 al 11, que lo voy a leer. Hechos 5 del 1 al 11, que era Ananías y Zafira. Dice, por cierto, hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, esto lo sabía la mujer, que había sacado del precio, ¿no? Dinero. Y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro, entonces, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder ya, no estaba en tu poder ya, ¿no? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nos has mentido, no has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿ves? Y ahí sucedió que al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. Entonces dice que vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y dice que lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer y no sabiendo lo que había acontecido, ¿no? Entonces Pedro le dijo, dime, le hizo la pregunta, ¿no? ¿Vendiste en esta cantidad la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en intentar al Espíritu del Señor? O sea, Ananías mintió al Espíritu, ¿no? Y Zafira, me perdí. Zafira tentó al Espíritu Santo. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti.
Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, lo hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No es para que nosotros ahora cojamos temor de que yo hice esto y eso me va a matar el Señor. No, no es así. Ananías y Zafira mintieron en sus tratos con la iglesia y trajeron confusión. Y entonces aquí en el capítulo 5 nos encontramos una situación donde los judíos pidieron dinero prestado e hicieron varias cosas que vamos a leerlo y no podían pagarlo, no se podía pagar. Entonces el problema era que estaban en la reedificación, los hombres, todos estaban envueltos en esta reedificación del muro y parece que esa parte no podían proveer para las familias, no, el negocio no estaba, entonces tuvieron que socorrerse ellos mismos vendiendo parte de los que tenían tierra, las tierras o animales o lo que sea, para el rico, el que tuviera, lo podían tener. Pero, y entonces comenzaron a pedir dinero. Vamos a leer eso. Entonces hubo en el versículo 1, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos, ¿ves? Porque no era eran sus propios hermanos, o sea, eran de los mismos judíos, este trato, y ellas estaban clamando. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Ven la situación? ¿Ven la situación? Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y hay quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. ¿Ves? Hasta para pagar ese tributo tuvieron que pedir prestado dinero. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Ves? Vendieron todo, hasta los hijos, para servidumbre. Eran esclavos, un regresar a la esclavitud de la cual el Señor ya los había sacado. Entonces estaba la restauración, pero estaba esta parte interior con el pueblo judío. Entonces dice aquí que Nehemías dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, entre paréntesis, Nehemías era el gobernador entonces. Lo habían puesto de gobernador, ¿no? Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Ya esto lo habían hecho. Y vosotros
vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros, a ellos mismos. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y así se hacen muchas cosas. Hay mucho abuso, aún en las iglesias, en muchas de ellas, que ponen carga sobre los hermanos. Cargas que no pueden llevar. Esto se ha visto y se ve en este tiempo. En el 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Él mismo había hecho eso, de prestarle, ¿no? Dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ello como interés. Así que cobrando interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Esto quiere decir que llamó a los escribas y eso estuvo por escrito, porque él sabía bien qué es lo que había allí y cómo eran ellos. Y que muy fácil uno dice las cosas, sí, lo vamos a hacer, pero después no se hace, como muchas veces lo hizo el pueblo aún en el desierto. Así haremos. Sí, somos del Señor para adelante y no hacemos nada. Nos quedamos. Pero él lo hizo ahí a constar. Eso es igual que en el matrimonio, cuando alguien se iba a casar, que llamaban a los escribas, los dos padres, ¿no? Los padres del joven y de la joven, y entonces tenían que sentarse a hablar de esto que se iba a llevar a cabo, como un negocio, como un negocio. Bueno, esto está por escrito aquí. ¿Ve? Así es. Así era. Bueno, nosotros también tenemos que hacer negocio. Cuando vamos y estamos aplicando para una tarjeta de crédito o algo así, ellos que requieren tu firma, todo lo que te pertenece a ti de información, de dónde trabajas, qué es lo que haces, ¿no? El seguro social, ¿verdad? Porque es compromiso, entonces te agarran, ahí estás, ya no tienes que pagar, porque si no estás delincuente, si no pagas lo que pediste prestado, ¿verdad? Así nos pasa a muchos. Además, dice que sacudió mis vestidos y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Así que pudieran también decirle a ellos, bueno, ¿y tú qué? Tú eres el gobernador, tú vives bien, ¿verdad? Pero aquí le está aclarando de que ni él ni sus hermanos comieron del pan del gobernador.
se abstenieron de esa suntuosidad o de ese exuberancia o lo que sea, lo que trae un mando así, tener una cierta categoría, ¿no? En el gobierno, lo que sea, ¿no? Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de las 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. ¿Ve? Él no compró, él no hizo nada más que dedicarse a la reedificación del muro. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque de la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. Acuérdate de mi bien. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. O sea, él fue transparente con el pueblo, lo declaró y se lo estaba declarando al Señor, que no había nada, ninguna maldad o ningún interés personal en sacarle nada a los hermanos en la fe, a los hermanos judíos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, ese es el capítulo 5. Ahora, veamos lo que dice la ley y cómo a lo mejor no, esto tenía que estar en su mente. Cómo interpretar esto, qué es lo que había en la mente de Nehemías. Bueno, vamos a Deuteronomio 23, 19. Aquí dice la palabra, Deuteronomio 23, 19. No exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. ¿Ven? Vamos a Levíticos 25, 35 al 43. Levíticos 25, del 35 al 43. Dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia. Usura viene siendo el interés, ¿no? Ganancia. Sino detrás tendrás temor de tu Dios, ¿ves? En no tomar ventaja de esto y hacer como tal, es tener temor de Dios. Y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti,
No le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres, y la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavo. No te enseñorearás de él con dureza, si no tendrás temor de Dios. Así que imagínense, al oír Nehemías de las mujeres estas que comenzaron a decirle las barbaridades que estaban haciendo los mismos judíos, ¿comprenden? Que estaban tomando ganancia de todas estas cosas, estaban poniéndolo en servidumbre, no en servidumbre de que, bueno, de que me ayude un ayudante o lo que sea, sino como esclavo. Esto es lo que venía a la mente, la ley, lo que ya Jehová había dicho que no debería de ser. Y eso es lo que estaba pasando allí. Está bien claro. En el día de hoy también tenemos muchos casos de esos abusos financieros. Muchos casos. Dice que Nehemías meditó bien el asunto. Fíjese que lo dice, que él meditó. Cuando él supo de esto, él se puso bravo, pero él meditó. Cuando se dice meditó, quiere decir oró. Estuvo delante de Dios. Él tenía presente al Señor. Tenía temor de Dios. Él sabía que esa obra era del Señor, que él había mandado hacer. Meditó bien. Él hubiera podido airarse en su indignación y ponerse bien bravo y aplicar la ley severamente, pero dice que meditó bien, meditó bien. Vamos a recordarnos de lo que dice Efesios 4:26. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis, ¿verdad? O sea, en el airarse uno es con todo derecho en lo que es la palabra, lo que Dios dice. Pero el usar ya el abuso, y eso es cuestión de la carne y de el rencor de la persona, la parte emocional, que no tiene nada que ver con lo que es el Señor. ¿Cuáles son las razones para el enfado, para estar enfadado? En ese caso, Nehemías se enfadó porque el nombre de Dios estaba siendo menospreciado. No se enfadó por motivos personales. Había un menosprecio, no había temor de Dios de parte de los judíos que estaban haciendo estas barbaridades con el pueblo, con sus propios hermanos. Nehemías pudo demostrar que no había utilizado su cargo ni posición para obtener ganancias. Él era el gobernador, pero él no obtuvo ninguna ganancia. Ninguna ganancia. Nehemías no confió en las promesas verbales de los nobles y requirió un compromiso formal. Tuvieron que hacer constar su juramento por escrito. ¿Cómo es para nosotros ahora, en este tiempo? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a nosotros hoy por medio de esta situación que leemos
Y ocurrió en este tiempo en el capítulo 5 de Nehemías. En Primera de Juan 3, del 16 al 18, Primera de Juan 3, del 16 al 18. Dice así: en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Abramos nuestro corazón a lo que tenemos por delante. Si sabemos que nuestras vidas están en las manos del alfarero y que el alfarero está moldeándonos a su imagen y semejanza a cada uno de nosotros, no resistamos. Dejémonos ser moldeados. Dejemos que la palabra penetre. Vamos a tomar posesión de ella en la forma que el Señor nos los dé en cada uno de nosotros, ¿no? En las diferentes situaciones. Aquí estaba ocurriendo esto con Nehemías, ¿no? Con el pueblo de Dios. Y fíjate, no se había dado cuenta, porque hacía un rato ya que se estaba haciendo esta edificación es más, ellos siguieron la obra, pero no se habían dado cuenta, Nehemías no se había dado cuenta que esto estaba pasando, estando él en contra de eso y sabiendo bien lo que decía la ley, lo que decía la ley. Que nosotros también tengamos ese celo de la palabra en nuestros corazones. Que cuando venga el enemigo a confrontarnos, nosotros digamos, te equivocaste, porque la palabra dice esto, esto y esto y esto, y ahora te tienes que ir de mi mente. Esto no es, eso no es, eso no es. Cállate, eso no es. La palabra dice esto. Amén. Así queremos ser justos en el justo. Sabemos que hemos sido justificados, ¿verdad? Jeremías había sido, sigo diciendo Jeremías, y es Nehemías, había sido llamado por el Señor para esta obra y en Jerusalén, y él fue obediente y él estuvo en mucho tiempo, como ya habíamos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que él se paraba y oraba. Él no esperaba a estar oyendo la opinión de nadie. Buscaba la opinión, buscaba lo del Señor. Y el Señor le contestaba. Y el Señor le dejaba saber. A veces era enseguida, a veces no. A veces tenía que esperar varios meses o años. Recuérdense que ese tiempo no es como ahora, que tenemos las cosas al alcance en segundos. Por la tecnología, lo que sea. Allí había que pasar trabajo. Ahí sí es verdad que si había que ir para Jerusalén, bueno, vamos a ver cómo vamos. Si vamos en caravana, si vamos a ir en caballo
o a pie, o cómo vamos a hacerlo, ¿verdad? Gloria al Señor. Así era. Pero notarán todo esto que estaba pasando, ¿no? Los abusos en el mismo pueblo. Eh, Quisiéramos que todo esto, si en este tiempo se está llevando a cabo, que cesara y que todos vinieran al conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Los mismos, todos nosotros, de que para todo hay palabra, para todo se ha escrito algo. Le damos gracias a Dios. Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta exhortación a seguir tu palabra, a seguirte a ti, Señor. Yo te pido, Padre, que tú fortalezcas a mis hermanos, a todos aquellos que están escuchando este mensaje, Padre Santo. Que nos ayudes, Señor. Que nos volvamos a ti en cada momento de nuestras vidas. Que cuando vengan las situaciones y nos percatemos del enemigo, cómo confrontar, cómo venir delante de ti para pedirte la mejor de las formas para combatirlo, Señor. Queremos crecer en ti, queremos crecer en tu conocimiento, queremos serte servidores útiles. Oh Señor, bendito tú eres, Padre. Te doy gracias por este tiempo, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Y también a través de Facebook. Y gracias, Padre, por tu amor y misericordia hacia nosotros. Alabemos a nuestro Dios, que Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor.